Bienvenidos a este repaso de nuestro tercer estudio bíblico que ha girado en torno al tema del pecado. Recuerda que cada vez que te enfrentes a una nueva pregunta, detén el vídeo para que tengas tiempo de pensar y entonces contestar. Vamos a la primera. Escoge. El pecado es, de entre todas estas, escoge la mejor contestación. Detén el vídeo. Exactamente, todas las anteriores. Todas estas frases ayudan a completar una buena definición de lo que bíblicamente es el pecado. Siguiente pregunta. ¿Cómo entró el pecado en el mundo? Detén el vídeo. El pecado en el mundo entró por causa del pecado de Adán y Eva. Siguiente pregunta. ¿Cierto o falso? Para cada una de estas 4 aseveraciones determina si es cierta o falsa. Detén el vídeo. Bien, el propósito de esta pregunta es básicamente enfatizar en un principio muy importante, sencillo pero importante. La primera, pecar siempre es un acto voluntario, definitivamente que sí. La segunda, cuando peco, ¿puedo echar la culpa al diablo? Definitivamente que no. La tercera, cuando peco, ¿puedo echar la culpa a la carne? Tampoco, eso también es falso. Y por último, cuando peco, ¿puedo echar la culpa a las circunstancias? Tampoco es cierto. El propósito es que recordemos que el pecado es mi propia responsabilidad. Soy yo quien he pecado, por lo tanto soy yo quien tengo que acudir a la invitación de Dios para recibir el perdón. Nada ni nadie es responsable de mi pecado, sino yo mismo. Siguiente pregunta. Completa lo que falta. En base a la historia de David y su pecado, podemos pensar que en esencia el pecado es... Detén el vídeo. Como vimos en este pasaje, el profeta Natán le dice al rey David que él ha menospreciado a Dios, que él ha menospreciado la palabra de Dios. Siguiente pregunta. ¿Cómo entra el pecado en nuestra vida? Detén el vídeo. El pecado en nuestra vida entra cuando, por nuestra propia voluntad, cedemos ante la tentación o ante los impulsos de nuestra naturaleza humana, naturaleza carnal. Siguiente pregunta. Completa. En base tanto a Romanos 3:10 como a 3:23, podemos afirmar que blanco hemos pecado. Detén el vídeo. Exactamente, que todos hemos pecado. Uno dice que no hay justo ni aun uno, el otro verso dice por cuanto todos pecaron, de manera que todos hemos pecado. Siguiente pregunta. Intenta completar este verso. Sabemos que no te hemos dado la tarea de hacerlo, pero quiero ver si al verlo repetidas veces esto te ha ayudado a recordar esta frase importante de este verso. Intenta completar Romanos 3:23. Pues todos han blanco y están blanco de la gloria de Dios. Detén el vídeo. Muy bien si lo has recordado, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios o destituidos de la gloria de Dios, como dice la versión Reina Valera. Siguiente pregunta. Completa lo que falta. Las 2 consecuencias del pecado que estudiamos son... Detén el vídeo. Exactamente, la separación de Dios y la muerte espiritual. Siguiente pregunta. ¿Podemos librarnos del pecado por nosotros mismos? Explica por qué, sí o no, de acuerdo a tu contestación. Detén el vídeo. Definitivamente que no podemos librarnos del pecado por nosotros mismos. No. Ahora, ¿por qué? Porque el pecado es un problema que va más allá de nuestros recursos para solucionarlos. Es un problema espiritual que solo se puede resolver espiritualmente acudiendo a Dios. Ni siquiera la religión puede ayudarnos a eliminar, a quitar, a limpiarnos de nuestro pecado. Siguiente pregunta. ¿Quién es el único entonces que puede limpiar o quitar nuestro pecado? Explica por qué. Detén el vídeo.
Solo Dios, solo Jesús, Dios encarnado, hombre y Dios a la misma vez. El sacrificio inmenso que sirve para perdonar esa falta inmensa. Jesús, el Hijo de Dios, muerto y resucitado. Muy bien. Número 11. ¿A qué invita Dios a la humanidad? Detén el vídeo. Exactamente, este Dios de la Biblia invita a todos a venir a Él. Dios es la solución del problema del pecado. No es la religión, no es el credo, no es ni siquiera la Biblia. Es la persona de Dios, y este Dios maravilloso de las Escrituras nos invita a venir a Él. Pregunta número 12. Sí, nos invita a venir a Él, pero ¿qué significa eso para mí? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Y hay 3 cosas que mencionamos que una persona debe hacer para recibir el perdón de Dios. Detén el vídeo. La primera es el arrepentimiento. También la fe. Tercero, la conversión. La primera significa la determinación nuestra de dejar de pecar. Al menos ese es nuestro deseo. La fe, creemos que solo Jesucristo puede salvarnos. Y conversión, nuestra decisión de cambiar de rumbo. Ese giro de 180 grados del que hablamos. Arrepentimiento, fe y conversión. Última pregunta. ¿Cuánto me costará? ¿Cuánto cuesta esta salvación? Detén el vídeo. Como hemos dicho, esta salvación es un regalo, es algo que recibimos gratuitamente de parte de Dios. ¿Por qué no nos cuesta nada? Porque ya Jesucristo pagó el precio por nosotros. Ese sacrificio inmenso eliminó esa falta inmensa, y no hay nada que nosotros tengamos que añadir al sacrificio de Jesús. Así que ¿cuánto me costará? Nada. Pero a la misma vez también dijimos que no nos cuesta nada, pero a la misma vez nos cuesta todo. Y esta frase la usamos para recordar que cuando uno recibe a Cristo en el sentido bíblico, cuando uno se convierte a Cristo, pasamos a ser su propiedad, y en ese sentido le damos todo lo que nuestra vida es. No es que damos todo lo que nuestra vida es para recibir el perdón de nuestros pecados. Es que cuando recibimos el perdón y la salvación, le estamos dando todo a Dios. Espero que te haya ayudado este repaso, que Dios te bendiga mucho, y esperamos que si no has contestado correctamente todas las preguntas, que puedas repasarlas antes de continuar con el siguiente. Que Dios te bendiga.